Dios le bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vamos a hablar hoy también de lo que no es nacer de nuevo. Hemos visto en esta semana algunas cosas que no son nacer de nuevo. Hemos visto que nacer de nuevo no es tener una doctrina sana. La doctrina sana sí beneficia, pero no lleva a ninguno a ser salvo, porque el único que salva es Jesús. También vimos esta semana que una persona puede ser piadosa y santa y temerosa de Dios, pero aún es necesario sí ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, pero la santidad por sí sola nadie será salvo por ser santo. Necesita haber conocido a Jesús y nacer de nuevo para poder llegar a ser santo. También podemos decir que no es sencillamente una conversión o una transformación de vida. No es simplemente dejar de ser ladrón o de ser adúltero, o de ser afeminado, o ser homosexual, o dejar de ser prostituta. No es dejar de convertirse de ser borracho o de ser mentiroso o adúltero o cualquiera de esas cosas que el hombre suele pecar. No es solamente dejar de un cambio de conducta, sino que es necesario que usted se vuelva a Dios, de verdad se convierta a Dios, no como Simón el mago, que había dejado todo eso y aparentemente era un cristiano genuino, pero tarde o temprano se vio que no era así, que estaba aún perdido a pesar de una transformación de vida. Dios no quiere transformar su vida, Dios quiere hacer de usted un hombre nuevo, una criatura nueva. Por eso es que Dios envió a su Hijo para hacernos verdaderamente libres. También vimos que no es solamente andar con Jesús. Muchas personas siguen una religión, siguen a un personaje. Como hay para todo hay gustos, así como en el tiempo de Jesús, Judas siguió a Jesús y caminó con Jesús y anduvo con Jesús, comió con Jesús, vivió con Jesús y compartió todo el ministerio con Jesús, pero no fue salvo, porque nunca en él hubo un verdadero creyente, nunca creyó a las palabras de Jesús, aunque lo vio, creyó en la persona de Jesús, pero había un interés mayor en él y era el buscar provecho de la situación. Vio en Jesús una persona que le podía ayudar para conseguir dinero, tenía un interés propio y no era porque realmente estuviera convencido y hubiera seguido a Jesús de todo corazón. Pues es que no solamente es andar con Jesús, es necesario que usted crea a Jesús y viva como Jesús anduvo, para que siga sus pisadas y siga sus huellas. También hoy vamos a hablar de otro personaje muy importante y decimos que no es cambiar de religión o seguir una tradición. Encontramos a un famoso hombre llamado Saulo de Tarso. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Y vamos a leerlo así, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que dijo Pablo en esta carta. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimando todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es la justicia que es por medio de la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a él a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que
ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hemos leído palabras textuales del apóstol Pablo en la carta de los Filipenses. Aquí nos muestra un hombre que tenía unas características sin iguales. Dice la palabra de Dios que él tenía humanamente de qué confiar. Había nacido en el pueblo judío, era un judío. Según la Biblia dice que descendiente de Abraham y de hecho heredero de las promesas dadas a Abraham y a su descendencia, de las cuales él se podía llegar a gloriar. De hecho era el pueblo escogido de Dios y era parte de lo que Dios había prometido, y él estaba dentro de ese pueblo amado por Dios y protegido por Dios, y él era uno de ellos. De eso podía llegarse a gloriar él. También dice que la palabra de Dios que él era de la tribu de Benjamín. No quiere decir que era mezclado, era puro, era un hebreo puro, de cepa, de sangre. No tenía mezclas como la tribu de Judá, que se había mezclado algunas mujeres como Tamar o como Ruth o como la Rahab, la mujer de Jericó. Pero él era del linaje puro, venía su descendencia, su sangre era pura, no era mezclada como los samaritanos. Él podía gloriarse que era legítimo, que no había en él nada de gentil. Dice que hebreo de hebreos, o sea que él se cuenta como un legítimo, no es un adoptado, no es un prosélito, no es una persona que haya adquirido la ciudadanía judía o se haya vuelto al judaísmo a través de un bautismo, sino que era puro, no tenía nada que él pudiera avergonzarse en un momento dado. También dice la Biblia, dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Recordemos lo que creían los fariseos, tenía una doctrina completamente sana. Creían en Dios, creían en el Espíritu Santo, creían en los ángeles, creían en el cielo, en el infierno, en la resurrección, en el perdón de sus pecados. ¿Qué mejor doctrina que ser fariseo? Creía en la ley de Moisés y en los profetas, era un fiel lector de las Escrituras. Eso lo demuestra por el conocimiento tan arduo que tiene del Antiguo Testamento y cómo posteriormente se refleja en todas sus cartas. De ser fariseo tenía una doctrina pura, no era conforme a las Escrituras. Él se podía gloriar de su doctrina y decir que no había otra doctrina mejor que la de ellos, la de los fariseos. Pero también dice la Biblia que en cuanto a la ley de irreprensible, era una persona que guardaba la ley con todo detalle. Por eso es que algunos hombres y mujeres han predicado y han echado pestes contra Saulo de Tarso porque perseguía a los cristianos. Él no era un asesino, era que él era un fiel seguidor de la ley de Moisés. Y la ley decía que cualquiera que invocare otro nombre que no fuera el de Jehová debía ser apedreado. Por eso él perseguía con celo de Dios a todos aquellos que proclamaban una doctrina diferente y que proclamaban a un Dios que no era Jehová. Según la ley, él estaba en el derecho, él estaba haciendo lo bueno, y por eso dice que tenía celo de Dios y que era irreprensible a la ley. Él guardaba los mandamientos de Dios, aún después de convertido al Evangelio y de conocer a Jesús. Él seguía la ley al pie de la letra. Él guardaba los días del sábado y guardaba todo eso, no porque era necesario que lo guardara, sino porque él sabía y estaba convencido que la ley solamente era un ayo para llevarla a conocer a Jesús, para mostrar lo pecador que eran. Dice la palabra de Dios que no solamente era esto, sino que era perseguidor del celo, era perseguidor de la iglesia. Él, todo lo que la gente hacía mal estaba ahí. Podemos decir que era un cristiano de esos fanáticos que da bibliazos a todo y que quiere que toda la gente camine bien. Él creía que todos los judíos y más los fariseos fueran
fariseos buenos, de testimonio, y por eso perseguía a la gente y los llevó a la cárcel, a otros llevó a la muerte, pero en su celo de agradar a Dios, de hacer lo que la ley decía. Pero dice la palabra del Señor que él tenía de mucho de qué gloriarse, pero dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él podía haberse afianzado en su tradición, en su linaje, en su sangre, en su religión, pero llegó un momento a comprender que todo eso era basura delante de Dios. No por ser judío era salvo, no por tener una doctrina sana era salvo, no por guardar la ley era salvo, sino que un día llegó a conocer que el único que le podía salvar se llamaba Jesús. Cuando él está allí en la persecución de los cristianos, o de los seguidores del camino, que así llamaban a los discípulos de Jesús, dice que un día le apareció como a mediodía una luz resplandeciente y dice que se cayó en tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y le dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Y dijo, ve a Damasco y allí se te dirá qué debes hacer. Desde ese momento, cuando él tiene un encuentro personal con Jesús y reconoce que Jesús, el hijo de la Virgen María, el carpintero, aquel que había muerto en una cruz, era su Salvador. Era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cuando él comprende y reconoce, él sabía perfectamente quién era Jesús, que Dios lo había resucitado. Cuando él cree en Jesús, este hombre llega a nacer de nuevo. Él conocía perfectamente las creencias de sus perseguidores, de los que él perseguía, de sus perseguidos. Pero es necesario que usted también, aunque ha seguido una religión por mucho tiempo y puede gloriarse de muchas cosas, pero eso es basura delante de Dios. Y es necesario que usted ponga todas esas cosas a los pies de Jesús y que siga el ejemplo de Saulo de Tarso. Y dice que todas estas cosas las tengo por basura con tal de ganar a Cristo, con tal de llegar a ser salvo. Que Dios nos ayude. Porque hay muchas veces nosotros nos afirmamos de que porque somos santos, que porque esto, pero si usted y yo no conocemos a Jesús, de nada nos va a servir. Podemos ser buenas gentes y hacer buenas obras y seguir muchas cosas bonitas, pero si usted y yo no conocemos a Jesús, no podremos escapar del infierno y entrar en el reino de los cielos. Oremos a Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te doy gracias porque hoy podemos decir, Señor, que algunos de nosotros somos como Saulo. Teníamos muchas cosas de qué gloriarnos, pero todo eso lo tenemos por basura con tal de ganar a Jesús, con tal de conocer a Jesús y ser salvos de tan grande muerte. Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos a ver las maravillas de tu ley y escribe tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos llegar a ser salvos de ese infierno del cual es para el diablo y sus ángeles. Señor, no permitas por ningún motivo que nosotros vayamos a perdernos. Sálvanos, ten misericordia de nosotros que somos pecadores y lávanos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús y por medio de tu muerte, de la muerte de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga en este día y que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno y que el Señor nos siga guiando a toda la verdad. Que solo en Jesús podemos ser salvos. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Dios les bendiga y muchas gracias. Y déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.